Muy buenas, estimado espectador. Este va a ser el primer video de una larga cadena en los cuales vamos a trabajar todo tipo de gráficos, desde los más sencillos hasta los más básicos. Muchas gracias por estar presente y no te olvides por favor apoyar el canal para poder seguir trayendo más videos relacionados al tema de ofimática. Sin más que decir y sin alargar mucho más esta introducción, te doy la bienvenida a este primer video de gráficos estadísticos. Una vez finalizada la introducción, vamos a comenzar directamente con la herramienta de gráficos sin perder el tiempo. Mencionar un detalle antes de ubicar la herramienta. Estoy trabajando con la versión 365 para que puedas trabajar cómodamente y no tener ninguna dificultad con lo que voy a enseñar y las herramientas que voy a mostrar. Es recomendable que trabajes con estas versiones si es que no tienes la versión 365. La versión 2024, 2021 y 2019 es muy parecido a la versión 365. Así que con estas 4 versiones no deberías tener ningún inconveniente con las herramientas que voy a mostrar y que voy a enseñar. Si por A o B no encuentras alguna herramienta o no encuentras exactamente lo mismo que estoy enseñando, se debe a que estás trabajando con una versión muy antigua a las que estoy mostrando en pantalla. Sé muy cuidadoso con las herramientas, ya que, como he mencionado hace un momento, algunas no van a aparecer dependiendo de tu versión. Dicho esto, vamos a ubicar directamente la herramienta de gráficos. Para ubicar la herramienta de gráficos, vas a irte a insertar y vas a encontrar el grupo de gráficos. Una vez que encuentres el grupo de gráficos, mencionamos lo siguiente. Cuando tú quieras trabajar con gráficos, lo primero que debes tener en cuenta es que no se puede utilizar cualquier gráfico. Estos iconos que estás viendo acá son los gráficos y cada uno de ellos tiene un trabajo distinto. No puedes utilizar un gráfico de superficie, por ejemplo, pensando que es lo mismo que un gráfico de mapas. No, cada gráfico tiene una explicación y una interpretación distinta. Y es justamente ahí donde vamos a explicar a detalle en esta cadena de videos relacionado a gráficos estadísticos. Dicho eso, vamos a ubicarnos en el primer icono, el cual es el gráfico más básico, el gráfico de barras o columnas. Este gráfico de barras o columnas es el más habitual, es el más utilizado y la puede utilizar cualquier persona que necesite una representación gráfica. Entonces, si tú no te quieres complicar la vida, si solamente quieres hacer cosas básicas, este es el gráfico ideal para tu trabajo. Pero ahora, una vez que nos hemos enfocado en el gráfico de columnas y de barras, hay que mencionar también lo siguiente. Este gráfico de columnas y barras, si te das cuenta, se divide en 3 categorías. Esta es la primera categoría, esta de acá es la segunda categoría y esta de acá es la tercera categoría. El cuarto, por favor, por ahora lo ignoramos, después te voy a explicar para qué es, no es tan relevante. Volviendo al tema de las categorías, esta primera categoría es el más básico, o sea que puedes utilizar cualquiera de estos, es el más sencillo de entender. La segunda categoría ya es para otro tipo de trabajo. Y al igual, la tercera categoría también es para otro tipo de trabajo. Tú me dirás, ¿esto es lo mismo? ¿Se ven iguales? La respuesta es no. Por más que se vean iguales, cada categoría tiene una funcionalidad distinta. En otras palabras, su interpretación o la manera en cómo va a explicar los datos es muy distinta una de otra categoría. Vamos a hacer un ejemplo de cada uno, no te preocupes, pero quiero que entiendas que hay 3 categorías y cada uno de ellos tiene una interpretación distinta. Si tú entiendes eso, entonces no vas a tener ningún problema al momento de utilizar una de estas 3 categorías del gráfico de columnas o barras. Muy bien, ahora que tenemos claro el gráfico que vamos a emplear, cuál es el gráfico de columnas o barras, hay que mencionar un detalle más
al momento de generar nuestro gráfico. Como puedes ver en mi pantalla, acá tengo una base de datos. Esta base de datos es una base de datos principal. ¿A qué me refiero con esto? En esta base de datos yo estoy almacenando toda la información de mis alumnos o clientes, como quieras interpretarlo. Los datos de acá son exclusivamente ficticios, no son ninguno real. Mira, acá tengo nombres, edad, género, turno, taller, pago del curso, etc. Estos datos son los que habitualmente se llenan en una tabla principal o en una base de datos principal. Pero si tú quieres generar un gráfico, si tu objetivo es generar un gráfico, no lo puedes hacer de esta base de datos. Básicamente es imposible. ¿Por qué? Porque esta información no puede ser representada en un gráfico. Y es ahí donde muchos cometen el error de querer generar de aquí un gráfico estadístico. Si tú quieres generar un gráfico estadístico, lo que tienes que hacer es tener una tabla de resumen. Como en este caso, en otra hoja, yo tengo mi tabla de resumen. Esta tabla de resumen es mucho más pequeña, pero en esta tabla de resumen me está dando la información que necesito y de aquí sí voy a poder generar un gráfico estadístico. En esta tabla de resumen me está mostrando la información de cuántas personas hay de género femenino y que sean del turno mañana. De igual manera, cuántas personas de género femenino del turno tarde. Entonces, lo que básicamente acá tengo es un resumen de esta base de datos principal. Recuérdate, no se puede generar gráficos de la tabla principal, sino que se tiene que crear un cuadro de resumen donde has recopilado la información. Si te preguntas cómo he recopilado esta información, pues a través de fórmulas. Como te voy a compartir este archivo, vas a poder visualizar las fórmulas que he empleado para poder recopilar esto. En videos posteriores te voy a estar enseñando qué fórmulas he utilizado para recopilar datos. Básicamente he utilizado fórmulas estadísticas o funciones estadísticas. Pero bueno, ese tema de funciones estadísticas ya vendríamos a trabajarlo muy aparte. En este caso solamente te quiero indicar cuál es una tabla principal y cuál es una tabla de resumen. En este caso, como ya tengo los datos recopilados, ya tengo mi tabla resumida, de aquí voy a generar mi gráfico. Para que tú puedas generar tu gráfico, simplemente tienes que seleccionar tu cuadro de resumen, irte al gráfico que deseas, y en este caso vamos a utilizar el gráfico de columnas. Dato muy importante, el gráfico de columnas está de dos maneras, en el modelo 2D o en el modelo 3D. Cualquiera de estos dos tiene la misma interpretación. ¿Cuál es la diferencia? Simplemente el aspecto visual. El gráfico 3D se ve un poco más elegante que el gráfico 2D. Esto ya va a depender mucho de los gustos y de los aspectos que quieras mostrar. En este caso yo voy a utilizar el gráfico 3D. La primera opción, vuelvo a reiterar que las otras opciones son distintas categorías y solamente estamos trabajando con la primera categoría. Voy a reducir un poco el tamaño, ustedes ya lo ajustan de acuerdo al tamaño de su pantalla. Y como puedes ver, acá ya tengo representado el gráfico. Ahora, una vez que tú ya tienes el gráfico estadístico correctamente representado, te darás cuenta que este gráfico ya está siendo vinculado a la base de datos o al cuadro de resumen que tienes en la parte izquierda. Ahora bien, cuando tú generas un gráfico, debes entender cómo está distribuida la información o cómo la vas a interpretar. En la parte izquierda del gráfico se está representando los valores numéricos, o sea, la cantidad de alumnos, podríamos decirlo. En la parte inferior está mostrando los turnos, que vendrían a estar en la parte izquierda de tu base de datos o de tu cuadro de resumen, y nos está mostrando turno mañana, tarde y noche. Y
los colores están siendo representados por los géneros, ¿no? Femenino y masculino. Entonces, todo lo que ha estado en tu cuadro de resumen se está generando en este gráfico. Y listo, básicamente el gráfico estadístico ya está finalizado. Pero el propósito de este curso es justamente explicarte a detalle toda esta información. Para que puedas configurar correctamente tu gráfico, debes tener en cuenta que cada gráfico tiene sus propios botones o botones de control. Los botones de control están en la parte derecha del gráfico y los puedes configurar de la siguiente manera. Al darle clic en el primer botón, te van a salir los aspectos o las configuraciones visuales. Por ejemplo, los ejes. Los ejes ya están activados. Los ejes vendrían a ser los valores numéricos en la parte izquierda y los turnos en la parte inferior. Estos de acá son los ejes. Tú los desactivas y desaparecen ambos. Yo lo voy a dejar activo. En la parte derecha tienes la flechita donde puedes escoger con qué eje quieres trabajar, el horizontal o el vertical. Si yo desactivo el vertical, se desactiva solamente el del lado izquierdo, los valores numéricos. El horizontal, la parte de abajo, donde están los turnos. Esto ya va a depender mucho de si quieres trabajar con los ejes o solamente con uno de ellos. Otra herramienta importante es el título de cada eje. Cuando tú activas esta opción, te van a aparecer los títulos tanto en la parte inferior como en la parte izquierda. Puedes agregarle un título a cada eje. En los gráficos estadísticos, los títulos se pueden modificar. Es quizás la única parte del gráfico que se puede modificar. Aquí yo le voy a poner cantidad de alumnos. Y aquí abajo le voy a poner turnos. Disponibles. Bien. Tienes también la configuración de título de gráfico, la cual ya está activo y solamente es este título principal que está en la parte superior. El título principal, si lo desactivas, desaparece y si lo activas, se muestra. El título también es modificable. Puedes ponerle un título. Vamos a ponerle acá. Gráfico de columnas. Se está representando el turno y género. Otra de las configuraciones más importantes del gráfico es la etiqueta de datos. La etiqueta de datos te va a mostrar el valor numérico encima de cada columna. Como puedes visualizar, nos está mostrando los valores numéricos en la parte superior de cada columna. Esta opción de aquí se puede personalizar. Si tú le das clic en la flechita, te va a aparecer llamada de datos, para que aparezca de esta manera, con algunos detalles más, pero en lo personal no lo utilizo, así que voy a presionar Control Z para retroceder y dejarlo como estaba en un comienzo. Otra configuración que tenemos es también la tabla de datos. La tabla de datos básicamente lo que hace es que la tabla o el cuadro de resumen que tenemos en la parte izquierda también se muestre en el gráfico. En lo personal no utilizo la tabla de datos, ya que hace que el gráfico se vea demasiado cargado de información. Si a ti te parece atractivo, puedes dejar la tabla de datos. En mi caso yo lo voy a desactivar. Otra herramienta que también nos está mostrando es la línea de cuadrículas. La línea de cuadrículas son las líneas que aparecen detrás de las columnas. Si yo las desactivo, mi cuadro simplemente aparece con un fondo blanco, y si yo lo activo me aparecen las líneas que, bueno, en lo personal las líneas yo recomiendo dejarlas,
ya que te van a permitir más o menos con qué valor numérico está trabajando en la parte izquierda. Y por último, la leyenda. La leyenda es la representación de los colores. Aquí abajo nos está diciendo que el género femenino está representado por el color azul y el género masculino por el color naranja. Si tú desactivas la leyenda, básicamente no vas a poder interpretar muy bien los colores. La leyenda es quizás el elemento más importante de un gráfico estadístico, así que es recomendable que siempre lo dejes activo. La leyenda se puede ubicar en varias posiciones a través de la flechita que está en el costado de leyenda. Acá te dice que puedes ponerlo a la derecha, puedes ponerlo arriba, a la izquierda o en la parte inferior. En mi caso yo lo voy a poner en la parte superior, o sea en la parte de arriba, ya que me parece más cómodo dejarlo en esa ubicación. Estas herramientas son muy útiles para configurar nuestro gráfico, así que hay que tener presente activar solamente las necesarias y no recargar tanto de la información de nuestro gráfico. Ahora, si tú te preguntas cuál es el objetivo de crear este tipo de gráficos, básicamente estos gráficos son para realizar comparaciones. Si tú necesitas hacer comparaciones rápidas, sin necesidad de estar visualizando la tabla o el cuadro de resumen, este gráfico nos muestra la comparación rápidamente. Viendo el gráfico podemos determinar que en el turno tarde hay más alumnos de género femenino. La columna azul está representando al género femenino y si nosotros observamos las tres columnas nos daremos cuenta que el turno tarde es el que tiene mayor cantidad de alumnos de género femenino. Y lo mismo sucede con el género masculino. Nos damos cuenta que en el turno tarde también hay mayor cantidad de alumnos de género masculino. Entonces, si tú utilizas este tipo de gráficos, mayormente tu objetivo es porque quieres representar la información para hacer comparaciones. Otra de las herramientas que tenemos acá es la herramienta de estilos o la herramienta de color. Al costadito verás que te aparece un icono en forma de pincel. Este icono te permite escoger diseños predeterminados para que ya no estés rompiéndote la cabeza buscando un color, buscando un modelo en específico, etcétera, etcétera, etcétera. En la parte derecha podemos visualizar distintos modelos. Por ejemplo, este de acá es el estilo caricatura. Este de acá es el estilo con fondo gris, semitransparente. Acá tenemos el estilo caricatura con fondo negro, entre otros modelos más. Y básicamente esto ya va a depender de los gustos o del aspecto que quieras darle a tu gráfico. En lo personal me gusta trabajar mucho con el modelo caricatura, que es este de acá, pero otro que es recomendable es el gráfico con fondo oscuro, ya que hace que la información sea mucho más resaltante y se pueda mostrar adecuadamente los datos numéricos y los textos que has ido agregando. Entonces, escoge el que mejor te parezca y de esa manera ya vas a tener un aspecto agradable. Además de eso, en este mismo panel vamos a tener la opción de color. La opción de color nos permite variar un poco los colores de nuestro gráfico, alternarlos. Los colores que aparecen aquí son los colores predeterminados de Office que puedes utilizar en cualquier programa, ya sea de Excel, Word o PowerPoint. Pero esto ya va a depender también de tu criterio cuál de estos colores predeterminados quieres utilizar. En lo personal yo dejo la primera opción, ya que es la que trae los colores más atractivos, pero si tú deseas puedes cambiarlo en otro aspecto de color. El último botón es el botón de filtro. Este botón de filtro te permite controlar el gráfico o los elementos que deseas mostrar. Por ejemplo, en este gráfico se nos está mostrando los tres turnos, tanto mañana, tarde y noche. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es solamente trabajar con el turno mañana y con el turno noche. Y tú me dirás, ¿tengo que borrar el turno tarde? No, solamente vamos a ocultarlo temporalmente.
Para ocultar temporalmente vamos a utilizar el botón de filtro. En el botón de filtro nos va a aparecer justamente los 3 turnos: mañana, tarde y noche. Lo que vamos a hacer ahora es justamente desactivar el turno que no deseamos mostrar. En este caso no deseo mostrar el turno tarde, lo desactivo y le aplico. Al momento de aplicar solamente te va a mostrar las categorías o los turnos, en este caso, que has dejado activo, que viene a ser el turno mañana y el turno noche. De igual manera puedes volver al panel de filtro, volverlo a activar, aplicamos y vuelve a aparecer el elemento del turno tarde. Esto también se puede hacer con los géneros, femenino y masculino. Estos géneros están en la parte de arriba. Si yo desactivo el género el género femenino, le aplico, solamente me va a mostrar el gráfico, el género masculino en cada turno. Yo lo voy a dejar activo y dejo mi gráfico como estaba en un principio. Estos 3 botones, no te olvides que son los botones de control de gráfico, muy importante para personalizar el aspecto visual de tu gráfico. Si tú los llegas a dominar correctamente, no vas a tener ningún problema en el aspecto visual de tu gráfico. Ahora que ya sabes crear un gráfico de columnas y ya sabes los controles en la parte derecha, estos controles básicos, lo que vamos a ver ahora es algunas herramientas que también nos van a servir para mejorar el gráfico. Las herramientas que te voy a enseñar ahora quizás las vamos a encontrar en diferentes ubicaciones. Como ya he mencionado, son herramientas adicionales. Vamos a comenzar con la primera herramienta, la cual la vamos a encontrar en la pestaña Diseño de gráfico. Esta pestaña solamente va a salir cuando nosotros hemos dado clic en un gráfico. Yo ya di clic en mi gráfico y me está saliendo en la parte superior. La herramienta de la cual estoy hablando es la herramienta de cambiar fila por columna. ¿A qué se refiere con esto? Si tú estás observando los colores, los géneros están siendo representados por colores. Si yo quiero cambiar esto, voy a darle clic a esta herramienta y en esta ocasión ya mira, los colores están siendo representados por turnos. Entonces lo que estamos haciendo acá es alternar que los turnos se muestren ahora en colores y que los géneros se muestren ahora en los ejes. Esta partecita quizás es un poco confusa, pero nos va a servir en muchas ocasiones para ordenar nuestro gráfico como queremos que se muestre la información del eje y de los colores. Si yo le vuelvo a dar clic, vuelve a mi gráfico como estaba. Muchas veces esta herramienta también nos va a servir para solucionar problemas, porque va a haber ocasiones donde los gráficos se van a generar de manera un poco extraña y al darle clic en esta herramienta te va a ir ordenando a lo que tú quieres. Así que no te olvides utilizar esta herramienta si deseas cambiar el orden del eje y también el orden de la leyenda. Otra herramienta que nosotros vamos a utilizar es la herramienta de selección de datos. Cuando le vamos a dar a clic en la herramienta de selección de datos, nos va a aparecer este panel. En este panel lo que básicamente puedes realizar es volver a seleccionar una tabla de resumen. Me dejo explicar. Nosotros hemos seleccionado este cuadro para comenzar. Si en algún momento deseamos utilizar otro cuadro, otra tabla, simplemente borramos esto y seleccionamos otra área que deseamos representar en gráficos. Por ejemplo, yo acabo de seleccionar celdas vacías y por lo tanto el gráfico no muestra nada ya que esas celdas están vacías. Si yo borro esto y vuelvo a seleccionar mi cuadro, se me muestra justamente esos datos como ya lo hemos estado viendo hace un momento. Aceptamos y dejamos el gráfico como estaba. No te olvides la herramienta de selección de datos utilizado para cambiar de cuadro de resumen o de tabla principal. Otra herramienta que vamos a ver son las herramientas de formatos o la herramienta de control interno. ¿Dónde vas a encontrar esas herramientas? Te muestro. Vamos a darle clic en un elemento del gráfico.
En este caso le estoy dando clic en el eje izquierdo, donde está la cantidad de alumnos. Hay que reconocer que cualquier elemento del gráfico se puede seleccionar, pero si tú quieres modificarlos de una manera más profesional, tienes que hacer lo siguiente. En este caso, yo quiero modificar este eje. Si te das cuenta, solamente me está representando hasta el número 30. Pero ¿qué pasaría si yo quiero representar hasta el número 50? Entonces, si yo quiero modificar eso, no lo puedo escribir directamente. Lo que voy a hacer yo es darle doble clic para que te salga este panel del lado derecho. O también lo puedes hacer de esta manera. Le das clic derecho, dar formato al eje. Y te va a salir también ese panel del lado derecho. En este panel tú puedes configurar distintos elementos. En este caso yo estoy configurando el eje izquierdo. Pero también podrías configurar los números de aquí, los títulos, entre otras cosas más. En este caso, como yo he seleccionado el eje, me aparecen estas configuraciones. En estas configuraciones, lo que yo voy a hacer básicamente es establecer el rango numérico con el cual deseo trabajar. Si tú observas, acá te aparece la herramienta del límite, en el cual te está diciendo que el eje comienza en 0 y termina en 30. Esto lo está detectando el Excel de manera automática. Yo lo voy a borrar el 30 y voy a poner 50. Presiono Enter y se aplica. Como ves, el eje numérico se ha incrementado y por lo tanto las columnas se están acomodando a ese valor numérico. Ninguno de los turnos está llegando hasta 50, por lo tanto se están estableciendo en el orden o en el valor numérico que tienen. Entonces, básicamente nosotros podemos entrar a la configuración interna de cada elemento y modificarlo. Hay múltiples herramientas acá, pero como ya he mencionado, solamente voy a estar trabajando con las más importantes. Una vez que ya he terminado esto, lo voy a volver a configurar, lo voy a dejar en 35. Tú, por favor, déjalo en el valor numérico que tú creas conveniente. Yo lo voy a dejar en 35 y voy a cerrar el panel interno para que mi gráfico ya esté completamente personalizado. Otra configuración que también te voy a enseñar es el tema de los colores. Como puedes ver, por defecto se te aplican los colores predeterminados. Y si tú utilizas la herramienta de estilo y color, solamente vas a tener colores limitados. Si es que no te gustan estos colores, te enseño cómo modificar a un color que te agrade. Para modificar un color, lo que tú tienes que hacer primero es darle clic en una columna que deseas cambiar su color. En este caso yo le voy a dar clic en la columna azul, la cual voy a cambiar de color. Y cuando tú le des clic en la columna azul, de manera automática se van a seleccionar las otras columnas del mismo color. Eso significa que se va a hacer una modificación de todas las columnas. Para modificar el color vamos a irnos acá arriba donde dice formato. Esta pestaña de formato solamente va a aparecer cuando le has dado clic a un gráfico. Una vez que estoy en formato, voy a buscar la herramienta de relleno de forma. La herramienta de relleno de forma me permite escoger el color o si quiero puedo utilizar también una imagen. En este caso no voy a priorizar las imágenes. En lo personal no utilizo imágenes con gráficos, pero puedo hacer un video relacionado a ese tema para ponerle imágenes a nuestros gráficos. Si tú deseas investigar sobre el tema, ahí te dejo la imagen, la herramienta imagen para que puedas aplicarle imágenes en vez de colores. En este caso yo voy a utilizar un color, puedes utilizar el verde, el amarillo, el que tú quieras, o si no puedes buscar otro color acá donde dice más colores de relleno. Voy a buscar un color, este color, puedes utilizar el que tú quieras. Acepto, se me aplica el color. Y como puedes ver, el color se le aplica a todas las columnas.
Ahora, también puedes utilizar el contorno que está abajo de relleno. Yo le voy a poner un contorno blanco para que quede de esta manera. El relleno de un rosa oscuro y el color de borde blanco. Esto ya puede ser a tu criterio, escoge los colores que a ti mejor te parezca. Y lo mismo voy a hacer con el género masculino. El género masculino está siendo representado por el color naranja. Yo le voy a dar clic a cualquiera de las columnas, relleno, y le voy a cambiar a un color que a mí me gusta, que es el azul con blanco. Y como puedes ver, el gráfico ya ha sido completamente modificado a los colores que a mí me gustan. Tú puedes escoger los que a ti más te agraden. Ahora, esto de aquí lo puedes utilizar con todos los gráficos que te voy a enseñar. En esta ocasión yo lo estoy explicando a detalle porque es la primera vez que estamos tocando el tema de gráficos. Pero más adelante, en el resto de los videos, donde voy a explicar más gráficos, quizás ya no voy a fundamentar este tema de los colores. Basta con aclararte que es lo mismo para cualquier tipo de gráfico que quieras utilizar. Otra configuración que nosotros podemos aplicar es el tema de los colores para los números. Por ejemplo, si yo le doy clic acá al número que está encima de la columna de color rosa del género femenino, para ser más específicos, yo le puedo aplicar color a estos números. Para eso le doy clic en los números, me voy a inicio y le aplico un color de letra. Voy a utilizar el color rosado, el mismo, y mira, se le aplican a todos los números. Otro color también lo puedes utilizar, no hay ningún problema. En este caso creo que el color blanco es el más ideal, pero esto solamente lo menciono para que tú puedas aplicar tus propios colores también a los números. La última configuración que vamos a ver con respecto al gráfico es el tema del aspecto de las columnas. Ya hemos cambiado el color, ya hemos cambiado el color de los números, entre otras cosas más, pero también podemos cambiarle el aspecto visual para que se pueda ver en pirámide o en conos. Para que puedas entender este tema, vamos a seleccionar una de las columnas, ya sea el rosado o el azul. En mi caso escogí esos colores, en el caso tuyo el color que has escogido. Una vez que has seleccionado tu columna, dale clic derecho y vamos a escoger la herramienta formato de serie de datos. Y te va a salir las configuraciones internas, pero de las columnas. En este caso podemos visualizar que hay varias opciones que ya nos estarán llamando la atención. En aquí podemos escoger qué aspecto queremos que se vea. Tenemos pirámide. Ojo, solamente se le va a aplicar a la columna que acabas de seleccionar. En este caso yo he seleccionado la columna rosada y solamente se le está aplicando pirámide a esa columna. Si quieres hacerlo con el azul, tendrías que hacer el mismo procedimiento. En este caso tenemos pirámide parcial, tenemos el cilindro, tenemos el cono y el cono parcial. Puedes escoger el modelo que a ti mejor te parezca. En lo personal me gusta trabajar con el cilindro o con el cuadrado. Si tú deseas trabajar con la pirámide, no va a haber ningún inconveniente. Esto ya va a depender de tu gusto personal. Yo lo voy a cambiar a cilindro para que veas el cambio. Voy a seleccionar la otra columna, la azul, y también le voy a poner en cilindro. ¿Qué más podemos hacer? Aparte de escoger el modelo, podemos establecer el ancho. Ya. Debes tener mucho cuidado con el ancho. A medida que aumentes el valor, el porcentaje, las columnas, bueno, en este caso los cilindros, se van a empezar a reducir de tamaño. Mientras menos porcentaje tengan, más extensos y más gruesos van a ser los cilindros.
Esto lo vas a determinar a tu criterio, no te puedo dar un rango exacto, ya que esto es manejable a gusto personal. En mi caso yo lo voy a dejar con un poco más de grosor, ya que los cilindros deseo que estén ahí bien anchos. Y en la parte de arriba puedo establecer la profundidad. La profundidad es básicamente el aspecto 3D que tiene. Utiliza el porcentaje adecuado para que tu gráfico quede a tu gusto. Una vez que has terminado con estas herramientas, simplemente cierras y listo, ya terminaste de configurar. Si tú le quieres dar un aspecto bonito a tus gráficos, vas a tener que dedicarle mucho tiempo a manejar diversas herramientas que te estaba enseñando. Si por A o B no quieres darle tanto tiempo al gráfico, simplemente utiliza la herramienta de estilo y escoge uno de los modelos establecidos. Básicamente no te va a quitar mucho tiempo. Estos modelos ya son útiles de por sí, pero si tú quieres darle un aspecto distinto, cámbiale el color, ponle triángulos, ponle pirámides, ponle cilindros, entre otras configuraciones más. Ahora que ya conocemos todas las configuraciones que se le puede aplicar a un gráfico, lo que te voy a enseñar ahora es a trabajar con las otras categorías de columnas. Y también al mismo tiempo su otra variación, que viene a ser el gráfico de barra horizontal. Este gráfico de acá lo voy a poner a un costado para que no nos pueda molestar. Ustedes pueden crear toda la cantidad de gráficos que quieran. En este caso yo solamente estoy utilizando este cuadro de resumen. Podríamos hacer otro cuadro de resumen, pero en este caso, para que veas que es el mismo resultado, voy a seleccionar el mismo cuadro y voy a utilizar la variante. Mira, la primera categoría es esta de acá y ya hemos utilizado, puedes utilizar 2D o 3D, pero si quieres hacerlo en horizontal puedes utilizar esto, es lo mismo, puedes hacerlo en 2D o en 3D. Este de acá es el mismo gráfico pero en horizontal. ¿Cumplen la misma función? Sí. ¿Tienen las mismas configuraciones? Sí. En este caso voy a utilizar la barra 3D horizontal. La utilizo y como puedes ver es el mismo resultado. Voy a aplicarle rápidamente alguna de las configuraciones que ya te he enseñado. En este caso no me voy a detener mucho en las configuraciones, ya te las he explicado a detalle con el otro gráfico. Ustedes apliquen lo que mejor les parezca. En el título le voy a poner un gráfico de barras donde está representando el género y turno. El gráfico de barras es básicamente lo mismo, la única diferencia es que se alterna. Los valores numéricos ya están en la parte de abajo y los turnos están en la parte izquierda. Es el mismo detalle en ambos gráficos. Así que en este caso no va a haber mucha diferencia, solamente quería demostrarte que tanto el gráfico de barra horizontal como el gráfico de columnas cumplen el mismo propósito. Podríamos decirle que representan la misma información ambos gráficos. Ahora bien, voy a poner este gráfico a un costado. Disculpen, tengo la pantalla un poco pequeña. Vamos a adecuarlo, vamos a dejar un espacio y vamos a generar otro gráfico. Seleccionamos la misma tabla o el mismo cuadro de resumen. Bien, lo que vamos a hacer ahora es generar un gráfico de columnas, pero utilizando la segunda categoría. Para que me puedas entender, voy a seleccionar mi cuadro de resumen y voy a escoger este de acá. Cualquiera de estos 4 gráficos, esta es la segunda categoría. Este gráfico sí es muy distinto al anterior, tiene otro tipo de interpretación. Puedes utilizar cualquiera de ellos, pero de acuerdo a mi experiencia y a mi recomendación para este tipo de gráficos, yo te recomiendo que trabajes con el 2D, no con el 3D.
porque va a generar un poquito de confusión al momento de interpretar. ¿Ya? Así que si deseas puedes utilizar el 3D para que puedas estar viendo las diferencias. Pero por mi recomendación estoy diciendo que utilices cualquiera, pero que sea 2D. Yo voy a utilizar la primera opción, la cual es 2D, y me sale este gráfico. Le aplicas por favor el diseño que tú creas conveniente. Voy a escoger el modelo negro, el color negro, perdón, que es el que más me gusta. Y le voy a aplicar la etiqueta de datos. Y le vamos a poner un título. Acá le ponemos gráfico de columnas. Vamos a ponerle acá modelo 2. Modelo 2. Este gráfico está representando el género y el turno. Bien. Le aumentas de tamaño, lo adecuas correctamente. Y te explico rápidamente para que no se complique este gráfico. El propósito de este gráfico simplemente es mostrar una sola columna de cada turno. En el gráfico anterior nos mostraba 2 columnas por cada turno, pero en este caso solamente muestra 1. ¿Por qué hace eso? Para que la información se interprete así. Este es el turno mañana y nos está diciendo que en el turno mañana hay 2 géneros, por eso aparecen 2 colores. El género femenino es el color azul y el género masculino es el color naranja. Entonces, nos está mostrando que en el turno mañana hay 2 géneros. Ahora, ¿por qué lo muestra así la información? Para que tú veas cuánto es el valor acumulado. Si nosotros sumamos 22 alumnos de género femenino con 8 alumnos de género masculino, nos daría como resultado 30. Y si tú observas el eje izquierdo, nos está diciendo que en el turno mañana hay un total de 30 alumnos. Básicamente este gráfico trabaja con el eje izquierdo. Es muy importante que tengas el eje izquierdo activado para que puedas interpretar cuánto es la cantidad de alumnos por cada turno. Igualito acá. En el turno tarde hay 2 géneros. 28 más 11. Y básicamente la suma de estos nos da como un aproximado de 39. O ya pues se está acercando a 40, ¿no? Eso es lo que nos da a entender el gráfico. Entonces, como puedes ver acá, nos está mostrando el valor acumulado. Quizás esa parte a veces es un poquito difícil de entender, pero con el ejemplo que te estoy dando aquí, creo que ya lo vas a poder utilizar correctamente. Y lo mismo con el turno de noche, 20 más 10, 30 alumnos, y la línea nos está indicando que estaría llegando en 30, ¿no? Entonces, este gráfico solamente lo vas a utilizar cuando tú quieres saber el valor acumulado. En este caso, yo he obtenido el valor acumulado del turno mañana, turno tarde y turno noche. Y listo, no tiene más explicación este gráfico. Vamos a poner nuestro gráfico en la parte de abajo para que no nos pueda incomodar mientras seguimos aprendiendo el resto de gráficos. Tú si deseas lo puedes eliminar, al fin y al cabo ya sabes cómo generarlos e interpretarlos. Siguiendo con el mismo cuadro de resumen, lo que vamos a ver ahora es la última categoría. Seleccionamos la tabla, insertar, gráfico de columnas y barras, y esta vez vamos a escoger cualquiera, pero que sea el tercer modelo o la tercera categoría. Este gráfico es muy parecido al segundo, a la segunda categoría, pero tiene otra interpretación, una interpretación que va involucrando a porcentajes en este caso. Así que escoge cualquiera de estos 4, pero por recomendación te voy a suplicar que utilices un modelo 2D, el cual es más fácil de interpretar. Los modelos 3D no los recomiendo ya que va a generar más confusiones, así que escoge el que mejor te parezca. Voy a escoger en este caso la primera opción, el modelo 2D en columnas, y tú ya sabes que tienes que escoger el color adecuado
o el que mejor te guste. Vamos a activarle la etiqueta de datos, le ponemos un título, gráfico de columnas, vamos a ponerle acá, modelo 03. Este está representando el género y el turno. Listo. Una vez configurado el gráfico, te enseño a interpretarlo. Como puedes visualizar en la parte izquierda, el gráfico te está mostrando porcentajes, ya no te está mostrando valores numéricos. Este porcentaje básicamente está saliendo de cuánto es la cantidad de alumnos en porcentaje. Por ejemplo, en el turno mañana tenemos 22 alumnas de género femenino. Entonces, el color azul termina más o menos aquí. Y si lo ubicamos en el eje izquierdo, nos está indicando que básicamente la cantidad de alumnos de turno mañana y de género femenino está sobrepasando el 70%. Entonces con eso ya podemos interpretar que en el turno mañana el género femenino ocupa más del 70%. Y el género masculino, pues si hacemos un cálculo, estará ocupando menos del 30%. Entonces, básicamente este gráfico se utiliza para transformar los datos numéricos en su equivalente en porcentaje. No es quizás el mejor gráfico para trabajar con porcentajes. Hay otros gráficos que son mucho más ideales para trabajar con porcentajes. Pero si tú quieres representarlo en columnas o en barras, este modelo o esta categoría es el único que te trabaja con porcentajes. Igualito acá, en el turno tarde tenemos 28 alumnas de género femenino, y si nosotros nos guiamos con el eje izquierdo, también podemos ver que hay 70% de alumnas de género femenino. Entonces, gracias a este gráfico vas a poder tantear o mostrar su equivalente en porcentaje. Y con eso terminamos básicamente los gráficos en sus tres modelos. El primer modelo, que es este de acá, el más básico, que nos muestra dos columnas. El segundo modelo, que es este de aquí, nos está representando el valor acumulado. Y el tercer modelo, que es este de acá, que nos está mostrando el equivalente en porcentaje. Como dato adicional, voy a poner este gráfico abajo para que no nos pueda estorbar. Ustedes lo eliminan si desean, yo lo voy a dejar aquí. Voy a seleccionar el mismo cuadro. Si por ahora te preguntas, existe una cuarta categoría, pero esto de acá no es una cuarta categoría, sino que esto de aquí es igual que la primera categoría. Son iguales. La única diferencia es que este modelo te lo va a mostrar así, una columna detrás de otra. Mira, lo voy a juntar a este gráfico. Estos dos de acá son iguales. La diferencia es que en acá las columnas están a los costados y en este caso las columnas están una detrás de otra. No recomiendo trabajar este modelo, ya que las columnas no se llegan a apreciar correctamente. Pero esto ya va a depender mucho de ti. Si a ti te gusta trabajar con las columnas una detrás de otra, puedes utilizar este modelo sin ningún inconveniente. Pero incluso si nosotros cambiamos el aspecto, te darás cuenta que no es lo más ideal para un trabajo estadístico. Ya que en un trabajo estadístico o en un gráfico en estadístico, para ser más específicos, la información tiene que ser clara y simple. Recuérdate que el propósito de estos gráficos es representar lo más resumido que se pueda la información. Así que ten presente todo lo que te he estado mencionando con respecto a los gráficos de columnas y barras. En el siguiente video vamos a seguir viendo más gráficos y sus distintas interpretaciones.